La santidad de Dios. Vamos a estar trabajando como lo hemos venido haciendo, que es leemos el concepto y luego lo vamos explicando. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. La idea de santidad en el Antiguo Testamento es lo primero que vamos a hacer. La idea de santidad en el Antiguo Testamento. Una de las maneras que tenemos nosotros de poder ver cómo el Señor sí quería habitar en medio de su pueblo, sí quería estar en medio de la nación que él había denominado pueblo de Dios, es el tabernáculo. Pero también el tabernáculo, además de demostrarnos el interés que Dios tenía de habitar en medio de su pueblo, también nos muestra que no cualquier persona se podía acercar a Dios. En sí mismo era un lugar separado. No cualquiera podía entrar. El lugar, el tabernáculo estaba dividido en tres lugares. Si ven acá en este dibujito, esto que están viendo acá se llama el atrio exterior. El atrio o patio exterior. Pero todo el tabernáculo, o sea, todo esto es el tabernáculo, tanto el atrio exterior como las otras dos partes que son el lugar santo y el lugar santísimo. A todo esto se le denomina el tabernáculo. Ahora, al tabernáculo no podía entrar toda la nación de Israel. Al tabernáculo solo podía entrar la tribu de Leví, los sacerdotes. Solamente podían entrar. Ahora, dentro del tabernáculo todos se podían movilizar libremente en el atrio exterior. Ahora, solo a través de un sorteo podían entrar algunos sacerdotes al lugar santo, que es el que vemos aquí. En el lugar santo estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelabro de oro que estaba iluminando todo el tiempo. A este lugar solo entraban algunos sacerdotes y por sorteo, o sea, eran elegidos especialmente. Había una piedrita que era el Turín y el Urín y con eso se elegía quién entraba al lugar santo. Un pasaje que podemos ver eso es el pasaje donde el ángel le habla al papá de Juan el Bautista, a Zacarías, y le dice el pasaje, ustedes lo pueden leer en Lucas, si no estoy mal, que dice que por suerte o por sorteo le correspondía quemar el incienso a Zacarías. Y estando él en el templo quemando el incienso, es donde le habla el ángel. A eso nos referimos con que solamente una parte, una porción de sacerdotes. Ahora, al lugar santísimo, que era la parte más reservada, ya no entraban ni todos los sacerdotes, ni una parte escogida de sacerdotes. Solo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces, el mismo tabernáculo era un lugar separado solo para los que servían a Dios. Pero dentro del mismo tabernáculo había espacios y escenarios donde solamente podían ciertas personas elegidas por Dios acceder. Entonces ahí nos damos cuenta que ciertamente el Señor tenía el deseo de habitar en medio del pueblo, pero no cualquiera podía estar delante de Dios. El lugar donde Dios estaba presente era considerado santo. De hecho, el término santo significa separado para Dios. El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y me quiero quedar con ese pasaje en particular, muy conocido por todos, y es cuando por primera vez Moisés tiene ese encuentro con Dios en la zarza. Y lo primero que le hace el Señor, ahora, el Señor se le aparece a Moisés porque nuevamente vemos a Dios queriendo relacionarse con su pueblo. El propósito es que Moisés vaya a Egipto y libere a la nación de Israel de allí. Pero aunque el Señor desea tener a su pueblo cercano, lo primero que hace con Moisés es recordarle que no cualquiera y de manera así informal o común podía acercarse. Lo primero que le dice es quítate los zapatos, las sandalias, porque el lugar que pisas, suelo santo es. También Dios apartó un día dedicado al servicio exclusivo y lo llamó un día santo para Dios.
Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los que servían en el tabernáculo eran apartados de toda actividad. No hacían nada más sino servirle a Dios. Éxodo 29:44 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Cada vez que se usan estos pasajes, santificaré, 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 lo que está diciendo palabras más, palabras menos es apartaré, apartaré, apartaré. Me llama a mí poderosamente la atención que cuando el Señor reparte la tierra a todas las tribus de Israel, a los únicos que deja sin una tierra es a la tribu de Leví, y lo hace a propósito, no porque ellos se queden sin herencia, no es porque ellos se queden sin heredad, sino que el Señor les dice, yo seré su heredad. Ellos se entregarán por completo al servicio a mí, o sea, era algo apartado para Dios. Ahora, ustedes no saben ni siquiera cuánto al dar esta clase, Dios me está hablando a mí. Hasta ahora caigo en cuenta. Dios mismo es el santo de Israel. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios mismo es el santo de Israel. Esto pasa cuando Isaías tiene la visión en el templo de la gloria de Dios. Y él ve a los ángeles diciendo algo consecutivamente. Santo, santo, santo. Ahora, hay muchas personas que dicen que porque el único atributo de Dios que se repite o que se eleva a la tercera potencia es la santidad, santo, santo, santo. Algunos dicen que es el más importante, pero como lo hemos hablado, no podemos hablar de que un atributo sea más importante que otro porque entraríamos a categorizarlos. Y todos son igual de importantes, porque todos están plenamente en Dios, constante y totalmente siempre presentes en Él, y no podemos categorizarlos o decir que uno es más importante que otro. De hecho, no podemos hablar que están en cierto porcentaje, no, están plenamente presentes. Si hace un énfasis la escritura de 3 veces santo, sencillamente habla de que tengamos más bien nosotros, no lo veamos como que es el más importante de los atributos de Dios, sino que tal vez de pronto somos un poco tentados a olvidar y a ser un poco folclóricos al acercarnos al Señor, y el Señor como que constantemente nos lo tiene que recordar que nos acercamos a un Dios santo. Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible, e inmediatamente dice, Él es santo. Y Salmo 99 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Yo con la clase del día de hoy quisiera que tuviésemos en cuenta que voy a dar lo que significan los atributos. Voy a hablar luego de cómo imitarlos en nuestra vida diaria, pero posteriormente a eso voy a unir los 3 atributos que vamos a ver el día de hoy, santidad, celo e ira, y al unirlos ver en perspectiva por qué necesitamos nosotros un Salvador. Me gustaría que hiciéramos ese ejercicio el día de hoy y como un ejemplo bíblico de esos atributos y por qué son tan claves entenderlos nosotros a la hora de relacionarnos con Dios. Ahí cierro paréntesis. Dios ordena que nosotros, los seres humanos, imitemos su santidad. Levítico 19:2 dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Los creyentes del nuevo pacto deben buscar la santidad. Primera de Pedro 1 del 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es uno de los pasajes
más claves que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, porque la santidad es importante para poder estar eternamente en la presencia de Dios. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Está hablando de los padres que nos disciplinaban como a ellos les parecía que era lo correcto. Pero luego habla de Dios. Pero es decir, Dios, nos corrige, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Aún la corrección, la disciplina de Dios en el tiempo, en el que nosotros estamos en este momento, donde estamos viendo este proceso de santificación, donde estamos en ese peregrinaje una vez que nacimos de nuevo, me llama poderosamente la atención que todo lo que use el Señor para formar el carácter de Cristo, ¿saben para qué es? Para que participemos de su santidad. Pablo nos anima a separarnos de la influencia que produce una asociación estrecha con el no creyente. Ahorita quiero ir a hablar de esa parte, pero en principio me gustaría que meditáramos un poco acerca de participar en la santidad de Dios. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que cada vez que se habla de hijo de, la palabra de Dios asocia, o sea, en la cultura judía, cuando se decía hijo de fulano de tal, decía mucho de la persona, porque estaba diciendo que así como era su padre, era el hijo. Por eso cuando hablaba de Bartimeo, hijo de Timeo, era una chapa o una manera de poder conocer a Timeo por quién era su papá. Cada vez que se nombra en la escritura hijo de Dios, o cuando Jesús nombraba hijo del diablo, decía mucho de la persona. Cuando el Señor le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, de una vez les dice por qué. Asocia a los hijos con el padre, dice, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y él inmediatamente le dice cuál es la obra del diablo. El diablo es homicida y mentiroso. ¿Y qué terminaban haciendo los fariseos? Finalmente terminan mintiendo al punto de que niegan quién es Jesús, dicen que es un blasfemo y lo entregan a la muerte. Entonces, cada vez que la Biblia habla de hijo de, está diciendo que esa persona que se denomina hija de alguien tiene la naturaleza de esa persona a quien llama padre. Por eso los mismos fariseos se ofendían terriblemente cuando el Señor Jesús se autodenominaba hijo de Dios, porque en ese momento nadie se llamaba hijo de Dios. Sí, todos sabían que eran criaturas de Dios y por ser de la nación de Israel, de manera indirecta eran hijas de Dios. Pero de que una persona públicamente dijera, yo soy hijo de Dios, lo que estaba diciendo es que la misma naturaleza de Dios estaba en Jesús. O sea que así como el Padre era Dios, el Hijo era Dios. Ahora nosotros sabemos por la fe que Jesús es Dios, pero ellos nunca aceptaron esa verdad, aunque la vieron evidente por las obras que el Señor hacía y todo eso. ¿Por qué les estoy hablando de esto el día de hoy? Quiero asociar esto que les acabo de decir a la santidad, no a la naturaleza. Nosotros no tenemos la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial, Él es Dios. Mas nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos hijos por adopción y por eso no compartimos su naturaleza. El único que comparte la naturaleza divina de Dios es el Hijo, que es el único hijo natural de Dios. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Lo vamos a ver más adelante en Trinidad, esto que les acabo de mencionar. Pero ¿por qué toco esto el día de hoy? Lo toco porque lo quiero asociar con la santidad. Y si nosotros decimos llamarnos hijos de Dios, si nuestro Padre es santo, pues nosotros tenemos que ser ¿qué? Santos. No, el creyente no puede justificar nunca su pecado. De hecho, el creyente que justifica su pecado está mostrando flaquezas tan terribles que hasta se puede poner en tela de juicio que sea verdadero creyente. Un creyente no debe ni racionalizar ni justificar su pecado. En la cruz son perdonados los que se arrepienten, no los que se autojustifican. Ahora, si no somos llamados a justificar nuestro pecado, hemos sido llamados entonces a ¿qué? A reconocerlo. Y el verdadero arrepentimiento tiene ciertas características, es reconocer, confesar y apartarse del pecado.
El verdadero arrepentimiento no son lágrimas. El verdadero arrepentimiento es que reconoces lo que hiciste mal, se lo confiesas a tu Padre Celestial, crees en su perdón y te apartas de lo que haces mal. Si alguien dice es que no puedo apartarme, pues es que está haciendo una contradicción, porque en el creyente habita el Espíritu Santo, y por habitar en el Espíritu Santo en él, que eso es lo que se denomina nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo habita dentro del creyente, el creyente sí puede decirle no al pecado. Quien no le puede decir no al pecado es el incrédulo, porque Dios no habita en él. Pero cuando una persona es creyente, al haber nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo habita en él tiene el poder de decirle no al pecado y tiene el poder de vivir como en santidad. No hay cosa tan incoherente como una persona que dice ser creyente y viva. Entonces, por eso es importante el término que acabamos de ver. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Pero hablando de Dios, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que la santidad de Él se extienda a nosotros y que cada vez seamos más como Cristo, porque Cristo es la mejor imagen del Padre. Y a eso fuimos llamados nosotros, a reflejar la imagen y a ser semejantes a nuestro Padre Celestial. Por otra parte, Pablo nos anima a separarnos de la influencia que produce una asociación estrecha con el no creyente. Una de las formas en que nosotros podemos guardarnos del pecado y vivir en santidad es tener cuidado del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene de que ver Satanás con el Señor? Y luego el apóstol Pablo nos anima diciendo, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenéis tales o tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese ejercicio de limpiémonos, entonces cuando vean textos que hablen del nuevo nacimiento, siempre van a ver que es Dios el que lo operó. Y fue Dios quien les dio vida, estando muertos en sus delitos y pecados. Si ustedes leen el Valle de los Huesos Secos, esa profecía maravillosa de Ezequiel 37, que es una alegoría al nuevo nacimiento, ustedes se van a dar cuenta que Él es el que los revive, Él es el que les da vida, el que les sopla espíritu, el que hace, el que hace, el que hace, el que obra. Pero en los pasajes que vemos en la Escritura que hablan acerca de la santificación, siempre habla ya no de la obra de Dios, que es monérgica, que es solamente Dios operando el nuevo nacimiento en el creyente. Cuando hablamos de la santificación, siempre en la Escritura está hablando de tu responsabilidad. Y por eso aquí Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las de que somos salvos y de las que viviremos siempre con el Señor y que no podemos caer de esa gracia maravillosa que nos fue regalada a través de Cristo. Luego de que eso ha operado en nuestras vidas, dice, y lo dice de una manera que es totalmente nuestra responsabilidad. Dice, ahora que hemos recibido todo esto sin merecérnoslo, por gracia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y por qué hago esta observación? Porque hay gente que tiene la santidad como algo que hace solo Dios. ¿Qué haces allí esperando a cambiar? No, esperando que Dios me toque y que algo suceda y que sienta una bolita que me sube y me baja ahí y que como que sienta que Dios mismo me mueve mis manos y mis brazos y todo mi ser y que Él me lleve y hasta como que yo sienta que me obliga a vivir en santidad. Eso es falso. La santificación es un acto de Dios que lo inicia Dios cuando dice la palabra que Él produce en nosotros el querer, pero también el hacer es de nosotros. El Espíritu Santo produce en nosotros el querer, pero el hacer es Dios, el que es el creyente, el que lo hace. Acá está diciendo, la responsabilidad de limpiar tu vida a diario es tuya. Limpiémonos, es mía. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dios quiere que el crecimiento de su iglesia sea en pos de la santidad.
Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A mí me aterra que al día de hoy un gran número de iglesias se empeñan en que el crecimiento al interior de la iglesia sea numérico y convocan un resto de personas a que hagan parte de sus filas y que el aforo esté a reventar y no trabajan en la santificación. Cuando el primer llamado que Dios le da a la iglesia local es el llamado a madurar. A madurar. Dice que ya que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo. ¿Pero en qué va creciendo? Dice, para ser un templo santo en el Señor. Maravilloso esto. El primer llamado que Dios le hace a la iglesia es a que sea santa. Y esto habla de un carácter, de tener el carácter de Cristo. Alguien puede estar escuchando esta parte y dice, pero bueno, no puedo ser perfecto. Sí, no puede ser perfecto. Nadie lo va a hacer en esta vida. Pero te aseguro que si tú te empeñas en ser hoy mejor que ayer, yo te aseguro que en el cabo de un solo mes de tu vida cristiana vas a ver atrás y no eres el mismo de hace un mes. Pero si nosotros nos quedamos tranquilos, nos quedamos frescos, el Señor tiene paciencia conmigo y te vuelves negligente en tu santificación y te vuelves negligente en tu crecimiento, en tu carácter, va a ser terrible, va a ser terrible. Entonces, esto nos debe animar a que al primer crecimiento que veamos en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestra vida, es el crecimiento en santidad. La obra de nuestro Señor Jesucristo hace posible la santidad de su iglesia. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, es que no puedo. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿por qué se entregó el Señor Jesucristo por la iglesia? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que tú no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo y le repito, no hay una cosa más incoherente que un creyente que dice ser creyente, que dice que nació de nuevo y que inmediatamente después diga, es que no puedo dejar de hacer tal cosa. Es algo incoherente, no tiene pies ni cabeza. Porque miren lo que hizo el Señor por su iglesia. Él murió, se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para con su sacrificio perfecto santificar a la iglesia, presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga, para que fuese santa. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces nosotros debemos sacar de nuestro léxico, pero también de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestros hábitos, de nuestros actos, ese pensamiento de que no se puede. Zacarías profetiza un día en que todo lo de la tierra estará consagrado al Señor. Zacarías 14, del 20 al 21 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Uno se hace un cuadro de esto, con lo que va a ser, o sea, la glorificación. Imagínense que en la glorificación ya no va a haber instrumentos apartados solo para Dios. No, las ollas de cualquier casa, los tazones de cualquier lugar tendrán el nombre de santidad a Jehová, apartado a Dios. ¿Por qué? Porque en esa época, primero que todo, aquí quiero, para que tenga resultado esta cita bíblica, tengo que hablarles algo acerca de lo que conocemos como cielo. Cuando hablamos de cielo, no estamos hablando de ese lugar de nubes, donde estamos todos en pañalitos con arcos y flechas y saltando de nube en nube, no. Cuando hablamos del cielo, el cielo técnicamente es donde Dios habita con nosotros plenamente.
Y la Biblia habla de nuevos cielos y de nueva tierra y habla de que lo pasado no vendrá más a memoria ni más vendrá al pensamiento. Entonces, cuando hablamos de estar toda la eternidad con Dios, no vamos a estar toda la eternidad con Dios en medio de nubes. No, vamos a estar eternamente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo en la creación, pero la misma creación pasará de ser corruptible a ser incorruptible. Y todo lo que habite allí, los animales serán perfectos, la vegetación será perfecta, los seres humanos seremos perfectos, todo lo que habite allí será perfecto. Y será tan perfecto que no habrá cosas especiales apartadas para Dios, sino que todo lo que exista en ese momento, miren, de solo contárselo se me pone la piel de gallina, esto es maravilloso. Todo, allá en ese momento no se va a poder hablar de secular y de santo. No, llegará un momento donde toda la tierra, todo en la tierra estará consagrado al Señor. Todos vivirán para la gloria de Dios, todo lo creado, todo lo maravilloso que habrá en ese momento en la creación, vivirá en pos del Señor. ¿Por qué al día de hoy se habla de cosas apartadas para Dios y otras que no pertenecen a Dios? Porque todavía estamos en una tierra corruptible, en una creación caída, que todavía está afectada por el pecado, y o sea, no hay punto de comparación de cómo va a ser la glorificación a lo que vivimos en esta época. El universo entero estará dedicado al servicio de Dios en verdadera pureza moral. Ese es el objetivo. De hecho, así era la creación antes de la caída. Todo era perfecto y giraba en torno a la gloria de Dios. No se podía decir que algo era apartado para Dios, porque todo vivía en pos de Él. Al día de hoy sí se hace esa separación precisamente por los efectos de la caída. El universo entero en aquella época estará dedicado al servicio de Dios en verdadera pureza moral. Ahora pasamos a la justicia o rectitud. Definición: la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma suprema de rectitud. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Lo que le está diciendo, si no estoy mal, Abraham a Dios cuando va a castigar a Sodoma y a Gomorra. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son ciertos, rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. E Isaías 45:19 dice: yo soy Jehová, que hablo justicia y anuncio rectitud. A estas alturas, algunas personas podrían decir: bueno, pero no íbamos a hablar solamente de la santidad, el celo y la ira. Pues déjenme decirles que yo no puedo hablarles del celo y la ira de Dios sin hablarles de la santidad, pero de la justicia de Dios. Porque es que la ira tiene que ver mucho con que Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. Por esa razón tenemos que hablar de justicia de Dios, de la justicia de Dios. Si el Señor es justo, entonces debe castigar el pecado. Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo del pecado. Romanos 3:25-26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay gente que me dice: a mí no me cabe en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza que Dios pueda querer la muerte de alguien. A mí no me cabe en la cabeza que Dios se ensañe en castigar a alguien. Dios es un Dios de amor. De hecho, su amor envió a su Hijo Jesús y por amor Él murió por nosotros, y lo ponen muy idílico y lo ponen muy romántico y lo ponen muy poético, pero en medio de esa apología, tratando de demostrar a un Dios solo de amor y evitando la ira de Dios, caen en un error.
El mismo sacrificio del Señor Jesús nos demuestra lo serio que se toma Dios el pecado. Si Dios es solo amor, entonces por qué razón su Hijo tenía que morir por nosotros? Es que ha sido tan perversa la tarea de algunas congregaciones al predicar la cruz de Jesús, que aún la cruz la han vuelto algo romántico y lo han vuelto algo tan maravilloso, y como que Jesús te ama y solo muestran la parte, pero no muestran lo crudo de la cruz. Jesús tenía que morir en la cruz porque alguien tenía que llevar la ira de Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado del culpable. ¿Y saben quién pagó por el pecado del culpable? El inocente. Aún la cruz nos muestra lo serio que el Señor se toma su santidad, por un lado, y lo justo que es Él. A veces la gente solo ve en la cruz la gracia de Dios. Pero es que la cruz de Cristo tiene dos caras. Una muestra la gracia y el amor de Dios, pero otra muestra la justicia de Dios. Era necesario que alguien pagara y que llevara la ira eterna de Dios. Ahora, no me quiero adelantar con la ira. Pero por esa razón, si Dios es justo, alguien tenía que pagar. Ahora, ¿qué es justo? Lo que se conforma al carácter moral de Dios. Él mismo es la norma final de justicia. Cuando la criatura cuestiona la justicia de Dios, la Escritura responde: no tienes derecho a cuestionar la justicia de Dios. Romanos 9, 20 y 21 habla de una supuesta conversación que hace el apóstol Pablo con alguien que es incrédulo ante las decisiones correctas de Dios. Dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para sus usos especiales y otras para fines ordinarios? Ustedes cuando lean Romanos capítulo 9, se van a dar cuenta que Romanos habla de la elección. Romanos 9 habla de la elección. Y de cómo unas personas desde antes de la fundación del mundo fueron elegidas para salvarse y otras para condenarse. Ahora, nadie se va a condenar de gratis. Las personas que se condenan porque vivieron una vida de pecado. Porque aún muchos de ellos, teniendo conocimiento de que lo que hacen está mal, lo siguen haciendo mal. De hecho, eso nos vamos a dar cuenta nosotros cada vez que vayamos viendo cómo los años pasan y pasan y pasan. Nos vamos a dar cuenta cómo la misma sociedad empieza a blindarse a ella misma y empieza poco a poco a justificar sus malas obras. Hablaba yo con alguien esta semana y le decía que aún al día de hoy la justicia se ha vuelto tan laxa que una persona encuentra a su pareja en infidelidad con la otra persona en el mismo acto y si los llega a matar, si los llega a asesinar, la justicia habla de que esta persona actuó en intenso dolor y por esa razón no estaba en sus cabales y a esa persona posiblemente no la van a condenar por asesinato. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la misma sociedad se blinda y empieza a ver lo malo como no tan malo. Y hasta algunos lo van a llamar hasta bueno. En ese orden de ideas, dígame quién se va a arrepentir y quién va a poder buscar la santidad y buscar y encontrar que necesita de Dios. Pues nadie. Las personas no se van a condenar de gratis, se van a condenar por sus propios pecados y que van a hacer en su libertad de poder escoger. Ahora, cuando hablo de su libertad de escoger es que ellos se inclinan por el pecado, cosa que vamos a ver nosotros en antropología cristiana, por su propia naturaleza. Porque aún el término libre nos queda a nosotros grande, porque nosotros no somos libres. Nosotros no solamente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que somos esclavos precisamente del pecado. Entonces, por esa razón, sencillamente la gente actúa en su naturaleza. Pero volviendo a Romanos capítulo 9, me llama la atención que si ustedes leen con detalle Romanos 9, el apóstol Pablo muestra a una persona que es muy escéptica con la elección. Y una persona que se sienta aún a juzgar a Dios y dice que Dios es injusto por elegir a unos para salvación y por elegir a otros para condenación. Es en ese momento donde Pablo le responde a esa persona muy escéptica con la elección y le dice,
¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras vasijas para usos ordinarios? Si nosotros vamos a aceptar el hecho de que Dios es soberano y sobre todo vamos a aceptar ya atributos que hemos visto, como que Él es bondadoso y toda decisión que Él toma es buena, y como la que estamos viendo hoy, que es justo, pues lo único que nos corresponde, el camino inexorable que tenemos es aceptar la doctrina que con más detalle vamos a ver más adelante de la elección. Y en esa doctrina vamos a ver nosotros que hay gente que se va a salvar y hay gente que se va a perder. Hay un grupo al día de hoy que es el universalismo, que piensa que todas las personas se van a salvar porque Dios es bueno y todas se van a salvar independientemente como vivan bien o mal, se va a salvar todo el mundo porque Dios es bueno y hay cabida para todo el mundo. Eso es falso. La escritura no nos muestra eso, la escritura nos muestra que hay personas que se van a salvar y otras que se van a perder. ¿Cómo un creyente debe afrontar esta verdad y esta doctrina? La debe abordar entendiendo que Dios es justo y cada decisión que Él toma, la toma por una razón y no hay pecado ni hay nada inmoral en sus decisiones. ¿Qué es justo? Lo que se conforma al carácter moral de Dios. Él mismo es la norma final de justicia. Y cuando la criatura cuestiona la justicia de Dios, ¿qué responde la escritura ante esto? Pues que la criatura no tiene derecho a cuestionar la justicia de Dios. No es quien para decirle al Señor, ¿por qué haces esto, aquello o lo otro? Cuando Job se pregunta si Dios ha sido justo en su trato con él, miren lo que Dios le responde. ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Nosotros hemos visto muchas veces a Job como el que no levantó despropósito contra Dios, el que siempre se guardó de tener algo en contra de Dios. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, recibiré todo lo que venga de la mano del Señor. Pero inmediatamente, eso sucede en los primeros capítulos, pero inmediatamente después de eso comienza una queja, donde todo el tiempo el Señor, Job, no juzga a Dios por lo malo supuestamente que le está pasando, pero todo el tiempo Job empieza a preguntarle por qué, por qué, por qué. En el capítulo 40, el Señor le pregunta a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios, ¿quién se atreve a acusarlo? Y luego Dios empieza a hablarle y preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y cuando hice aquello y cuando hice lo otro? Al punto que ustedes conocen esa parte del libro donde al final del libro el Señor, Job dice que él enmudece, que pone su dedo, su boca, su mano sobre su boca y que no habla y que no le va a contestar al Señor y acepta todo lo que venga de Dios. ¿Y saben cuándo Job acepta todo lo que venga de parte de Dios? Cuando no le han sido restauradas las tierras, cuando no ha vuelto a tener hijos, cuando sigue en bancarrota, cuando sigue con una sarna maligna desde el pie hasta la cabeza, cuando sigue con una mujer insensata que lo único que le dice es que maldiga a su Dios y se muera. Es en ese momento donde el Job acepta a Dios tal cual y sus decisiones. Y él dice, no voy a dejar de creer en Dios, aunque muera. Yo sé que mi Redentor vive, o sea, él no va a dejar de creer en Dios y no deja de creer en Dios, no deja de depositar su fe en Jesús, en Dios, perdón, porque él sabe que Dios es justo. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Este pasaje me da escalofríos. Hay gente que pelea por decir que no, que es que el hombre es responsable de su salvación y mejor dicho, el hombre puede elegir y el hombre y el hombre y el hombre tratando de justificar al hombre cuando la salvación proviene de Dios. Dios responde no en términos de una explicación que le permite a Job entender por qué las acciones de Dios fueron justas, sino más bien en términos de una declaración de la majestad y poder de Dios.
Nunca en el libro de Job, Dios le dice a Job, mira Job, hice lo que hice por esto y por esto. No, él no le respondió la pregunta. Lo que le hace ver a Job es la majestad de Dios, la grandeza de Dios, sus atributos, lo perfecto y justo que es Él, que al punto en que de esa manera modesta en que Dios se muestra, porque pues Job no vio la plenitud de Dios, pero al ver ese autotestimonio de Dios enfrente de Job, miren el poder que hay de ver en la palabra de Dios su carácter. En ese momento tal vez Job no tenía un libro escrito, pero él está escuchando la palabra de Dios. Y él en la palabra de Dios está escuchando el carácter de Dios. ¿Saben qué hizo Job al escuchar la palabra de Dios? Y esa palabra que hablaba de su carácter, conoció a Dios. Le dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando dice que mis ojos te ven, no está diciendo que lo vio físicamente o que tuvo una teofanía, sino que para él fue clara su justicia. Para él fue clara su santidad, para él fue clara su soberanía, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Fue tan clara que fuera como tan diáfana como si él mismo pudiera ver. Eran tan claros los atributos de Dios para Job que era como si estuviera teniendo una imagen visual de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esa experiencia de conocer los atributos de Dios. Job 38:12. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Sigue haciéndole preguntas en estos pasajes Dios a Job, como diciéndole, ahora, ¿tú eres igual que yo? ¿Tú eres igual que yo? Y la respuesta de Job solo es una. He aquí yo soy mío. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Que el Señor nos guarde de dudar de su justicia. El celo de Dios. El celo de Dios significa que Dios continuamente busca proteger su honor. El celo de Dios significa que Dios continuamente busca proteger su honor. Alguien me decía, bueno, ¿por qué si Dios nos dice que nosotros no seamos celosos? ¿Por qué Dios sí puede ser celoso? En esta definición vamos a explicar eso. Alguien se puede preguntar eso. Si se ve tan mal los celos en una persona, hombre, ¿por qué Dios sí puede ser celoso? Entonces vamos a ver eso. Vamos a responder a esa pregunta con esta exposición. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Acá son Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Y esto viene inmediatamente después de que dice, no serás idólatra, no te harás imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas, no te vas a hacer imagen de nada. Dice, no te inclinarás y no las adorarás, o sea, nada. Pero lo que dice la palabra de por qué el Señor les hace esa demanda es esta, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Señor no oculta su atributo de celo. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y miren esto como está aquí conjugado, lo que está en violeta, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esas redundancias que aparecen en la escritura son maravillosas, porque aunque en el español pueden sonar precisamente así, redundantes, en el hebreo original son insistentes. ¿Para qué? Para que la persona que leyera esta parte de las escrituras se diera cuenta un sobreénfasis que Dios estaba haciendo de algo importante que quería que ellos supieran. Y en este caso lo dice de manera doble, lo repite, porque hace el énfasis. En lugar de subrayarlo o ponerlo todo en mayúscula como en el WhatsApp, lo que hacía el Señor era decir, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y el Señor no oculta su atributo del celo. No me gusta pensar, dicen algunos entonces, que el celo sea un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque se humaniza. El orgullo en el hombre es algo errado y necio. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido?
Dejemos claro primero que todo qué es el celo para nosotros los seres humanos. Para nosotros los seres humanos es cuando sentimos que no nos están respetando. Cuando sentimos, por ejemplo, el esposo y la esposa, y sentimos como que no me están respetando el que yo sea el esposo de mi esposa y alguien como que la está viendo y como que no sé qué, y como que yo me lanzo violentamente a defender, no el honor de mi esposa. Nos levantamos a defender el honor de uno. Por eso acá estamos cuando hablamos de celo, hablamos de que el celo no está bien visto en el hombre por su orgullo. El orgullo en el hombre es algo errado, es algo necio. Cada vez que tú brincas y saltas en tu orgullo, porque estás queriendo defender tu honra, porque estás queriendo defender tu honor. Y eso no solamente aplica con las relaciones de pareja. Hablas en el trabajo cuando sientes que alguien te irrespeta o cuando sientes que cualquier persona te falta el respeto y está pisoteando tu nombre y tú te levantas y te sientes en la obligación como de hacerte respetar. Eso es lo que no está bien visto, ese celo, ese tratar de guardar nuestro honor. ¿Y por qué? Porque ese dichoso, nuestro honor, no es nuestro. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Les voy a explicar el trabalenguas. El Señor le está diciendo, bueno, a ti te gustaría que te respetaran. Por ejemplo, tú eres, qué te pongo? Eres el jefe en un lugar y no te respetan. Y tú a toda costa vas a hacer todo lo posible porque te respeten en ese lugar y aún vas a echar mano aún de la fuerza. Porque es que me van a respetar, porque es que me van a respetar. Bueno, tú llegaste allá a ese puesto por ti. Tú dirás, sí, claro, por mis dones, por mis talentos, por lo buen trabajador que soy, que ascendiendo en la empresa poco a poco. Ah, bueno, okay. ¿Quién te dio esos dones y esos talentos? ¿Quién te dio a ti la capacidad de ser bueno en tu trabajo? ¿Quién te dio a ti la capacidad de tener dones y talentos que te han abierto puertas? ¿Quién? Por eso el apóstol Pablo le preguntaba a los corintios, ¿quién te distingue? Alguien diría, no, pues yo soy distinguido porque soy jefe, soy esposo, soy padre, soy marido, soy, bueno, eso me distingue, bueno. Pero eres lo que eres por la gracia de Dios. Juan el Bautista lo dice de manera maravillosa. Juan el Bautista dice, nadie ha recibido nada si no le hubiese sido dado de lo alto. Y no está hablando solamente del llamado que él tenía como profeta. No, hablemos de todos los aspectos de nuestra vida. La profesión que tienes, el lugar económico que tienes, el cargo que tienes, el lugar en el ministerio que tienes, todo lo que tienes, el lugar que ocupas en una familia, el lugar que ocupas en un barrio, en una ciudad, en un país, todo eso te lo ha dado Dios. Entonces, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Ahora, si lo recibimos, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? O sea, como si te lo hubieses ganado por ti ya. El creyente reconoce que todo lo que tiene es por Dios. Todo lo que tiene es por Dios. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿qué honor defendemos? No merecemos el honor que le pertenece solo a Dios. No merecemos el honor que le pertenece solo a Dios. Por eso a nosotros nos queda tan mal el celo. Pero por otro lado, yo les pregunto a ustedes, ¿algo de lo que tiene o posee Dios se lo ha dado alguien más? ¿Su poder se lo otorgó alguien más? ¿Cada uno de los atributos se los dio alguien? La esencia de Dios es consecuencia de que otro se lo haya dado. Pues metafóricamente pensemos, si Dios hubiese recibido algo de alguien, él no sería Dios, sería criatura, y el que le dio sería Dios. Pero es que por encima de Dios no hay nadie. Nadie le ha dado a Dios. Por eso cuando Samuel llega ofendido a la presencia de Dios y le dice, mira, piden rey, están pidiendo rey.
Y sí, necesitamos un rey, aún en Deuteronomio aparece que necesitamos un rey, pero esta gente está pidiendo un rey como los reyes de las otras naciones, o sea, no un rey como el que tú graficaste en Deuteronomio, sino un rey como el de las otras naciones, impío, que se aparte de ti, que sea pagano. Y se ofende Samuel. Y miren lo que le dice Dios a Samuel, le dice, Samuel, dales lo que te han pedido, dales un rey conforme a su corazón, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Cuál honor tenía que defender Samuel? ¿Su honor? No, el honor de Dios. Por eso el celo se ve tan mal en ti y en mí. Pero el celo es un atributo completamente válido, necesario que esté presente en Dios, porque Dios continuamente defiende su honor. Dios es el único ser digno de adoración. Por eso Él protege su honor y eso es correcto. No tenemos que verlo como incorrecto. Casi siempre lo vemos incorrecto es porque humanizamos a Dios. Y como se ve tan mal en los seres humanos, pensamos que se ve mal en Dios. No, no hay punto de comparación. Y creo que con la explicación que les di, ya más o menos se entiende. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Solo Él es infinitamente digno de ser alabado. Y finalmente llegamos el día de hoy a la ira de Dios. La ira de Dios significa que Él, y quiero esto enfatizarlo, aborrece intensamente el pecado. Eso es la ira de Dios. Dios aborrece intensamente el pecado. La ira de Dios se relaciona estrechamente con la santidad, con la justicia y el celo de Dios. Por eso teníamos que explicar antes las tres anteriores, que está estrechamente relacionado. Éxodo 32, perdón, del 9 al 10 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren lo que está a punto de pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y miren, quiero que te presten especial atención a todos los momentos en los que aparece Moisés, donde se va a desatar la ira de Dios, porque precisamente el ejemplo con el cual yo voy a unir todos los elementos va a ser Moisés. O tengámoslo ahí pendiente. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, y ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora, Moisés intercede por el pueblo y dice, por favor, Señor, no obres de esta manera, dales otra oportunidad. Bueno, y finalmente el Señor no lo hace. Deuteronomio 9, 7, 8 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová en Horeb, provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruir. Esto ya se lo está diciendo. Esto de Éxodo 32 se lo está diciendo Dios en el principio del peregrinaje del pueblo de Dios por el desierto. Deuteronomio 9 ya es en el final de ese peregrinaje y nuevamente le recuerda a Dios a través de Moisés al pueblo de que el pueblo ha provocado la ira de Dios. Pues es que tan así es que entró una nueva generación a la tierra prometida. De la generación que peregrinó por el desierto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Entonces, miren que esto no es de tomárselo a la ligera. Si la palabra de Dios dice esto, es porque tenemos que tomárnoslo en serio. Juan 3, ahora, algunos dicen, no, pero la ira de Dios era algo del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento estamos en la gracia. Entonces, ya no. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, miren esto. Nosotros a veces nos quedamos solo con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El mismo capítulo 3 de Juan 3:16 dice esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es tan importante que las personas depositen su confianza en la obra y en la persona de Cristo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿cuántas personas uno les predica de la verdad de la palabra de Dios y lo que hacen es oponerse a ella y resistirla? Sobre esas personas caerá la ira de Dios. Colosenses 3 del 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Más adelante dice, cosas por las cuales, porque empieza a nombrar cuáles son esas cosas terrenales que hay en las personas, las empieza a nombrar Colosenses una por una. Y luego dice el apóstol Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, el atributo de la ira de Dios es constantemente nombrado en las epístolas y en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ignorar el atributo de la ira de Dios es ignorar muchos lugares de la Escritura, es negar la Escritura misma. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es esta. ¿Te imaginas un Dios que no aborreciera el pecado? Gente que dice, no, pero es que no le queda para nada bien. Si el de celo no le quedaba bien, el de ira sí que menos le queda bien a Dios. Pero ustedes se imaginan un Dios sin que aborrezca el pecado. Tal Dios no sería digno de nuestra adoración. Un Dios que fuera permisivo con el pecado, que no lo castigara, que no lo resistiera, que no lo aborreciera, sería un Dios que no fuera digno de nuestra adoración. Nosotros correctamente imitamos este atributo de Dios cuando sentimos aborrecimiento contra la perversidad, la injusticia y el pecado. De hecho, un gran termómetro en nuestra propia vida es cómo seguimos viendo el pecado. Acabo de decirles ahorita con el atributo de la santidad, seguimos justificando nuestro pecado. Eso es una alarma grandísima, es una alarma inmensa, una alarma grande a la hora de evaluar nuestra santificación. Nosotros el pecado cada vez lo debemos ver más como Dios lo ve. A mí, de cosas que me impacta el testimonio de Martín Lutero es eso. Martín Lutero sufría su pecado y como no entendía completamente la escritura y como solo veía que la justicia de Dios se manifestaba era en la ira de Dios en el infierno, todavía no había entendido que en las cartas paulinas cuando se hablaba de la justicia de Dios, se hablaba de la persona de Cristo dando su vida como calmando la ira de Dios y justificándonos. Él como no había entendido toda esa parte, él sufría su propio pecado. Él duraba horas confesándose ante los curas y no acababa de salir del confesionario cuando ya otra vez sentía que volvía a pecar, porque es que el ser humano peca constantemente, que él se devolvía y duraba otras 2 horas confesándose. Él no halló paz y no halló tranquilidad hasta que reconoció a Cristo como el que lo justificaba de su pecado. No descansó hasta allí. Qué terrible que nosotros como creyentes nos autodenominamos creyentes y convivamos con el pecado. Y lo justifiquemos, lo excusemos, dilatemos, pospongamos cambios en nuestra vida. Miren, el atributo de la ira de Dios es el atributo natural de un ser que es santo y que no tolera el pecado en su vida. O sea, 1 más 1 es 2. Dios sí es santo y aborrece el pecado. Sencillamente, cuando se presente el pecado, la ira de Dios va a caer sobre ese ser moral que lo cometió. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo se relacionan entonces los creyentes con la ira de Dios? Y algunos podrían decir, no vas a hablar más de la ira, tranquilos, que ya les voy a dar el ejemplo precisamente con Moisés. ¿Cómo se relacionan los creyentes con la ira de Dios? Antes, Efesios 2:3 dice que nosotros por naturaleza, antes de ser salvos, antes de haber nacido de nuevo por naturaleza, éramos hijos de ira lo mismo que los demás, que es lo que acabamos de leer en Juan capítulo 3. Como no creíamos en Jesús, ¿qué estaba sobre nosotros? La ira de Dios. Entonces, toda persona que es incrédula, que es no creyente, que no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, por naturaleza es hijo de ira. Porque si no depositas tu confianza en el Señor Jesús, en el día del juicio final, la ira de Dios se desatará sobre su vida. Antes,
éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, dice Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá antes de leerle esto subrayado, para que entendamos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 1:10, quiero que nos traslademos por un momento a lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está hablando de cuando venga el Señor por segunda vez. Y es que cuando venga el Señor por segunda vez lo vamos a ver en escatología, que va a ser simultánea la venida del Señor Jesucristo y el fin. Y lo tremendamente poderoso en esta situación, ¿saben qué es? Que mientras todo el mundo tiembla de miedo, todos los que no son creyentes, todos los que son incrédulos, tiemblan de miedo porque literalmente el sol, o sea, el cielo le caerá encima y la tierra bajo sus pies desaparecerá, o sea, no habrá lugar donde huir. Esto no es como 2012, la película donde tenían una avioneta en la cual huir, o un avión en el cual huir, o un barco en el cual huir, o un carro en el cual ir. Todas esas películas de catástrofes que uno ve en la televisión donde siempre hay un lugar donde ir, una montaña alta que trepar, un árbol inmenso en el cual refugiarse. No, en el día final, en el juicio final, no habrá lugar donde correr. Por eso el incrédulo verá la venida del Señor con un terror porque solo viene la ira de Dios. Mientras que los creyentes, cuando se manifieste el Señor por segunda vez y con él el juicio final y el fin del mundo como lo conocemos antes de que sea cambiado esto corruptible por incorruptible, mientras tanto el creyente va a ver con esperanza ese momento. Miren la diferencia. Antes de depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora que hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, no somos ya por naturaleza hijos de ira, sino que somos hijos de Dios. Y el momento del juicio final, del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, para nosotros no va a ser un momento de terror y de angustia, sino de sumo gozo, porque finalmente seremos traspasados y llevados con Él y viviremos para siempre con Él. La ira de Dios debería entonces a nosotros como creyentes, ¿cómo podemos practicar la ira de Dios? O sea, como el Señor siente ira, yo también voy a sentir ira y que descienda la ira de Dios sobre mi vida para castigar a Elisa cuando se porte mal. No, ese atributo igual que el celo solo le corresponde al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionarnos la ira de Dios? ¿Cómo la podemos relacionar en nuestra vida de santificación y cómo podemos relacionarnos con la ira de Dios nosotros como creyentes? La ira de Dios debería motivarnos, ¿saben a qué? A evangelizar. Nos debería motivar porque es que cuando venga el Señor ya no habrá esperanza. Cuando la gente muere ya no hay esperanza. O sea, la esperanza de las personas es mientras están vivas. Como creyentes nosotros no dilatemos el compartirle a otros las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando compartas el Evangelio, recuerda, antes de dar las buenas noticias y decirles que Dios los ama, tenemos que hablar precisamente de esto. Tenemos que hablar de que el hombre ha pecado y porque ha pecado la ira de Dios está desatada contra el hombre. Que por esa razón necesitamos de un Salvador y ese Salvador es Cristo. Pero nosotros para poder abrazar a Cristo tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y reconocer que necesitamos un Salvador. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Me llama la atención como lo decía R.C. Sproul. Él decía, la única manera de huir de la ira de Dios es corriendo al amor de Dios. Queremos huir de la ira de Dios, producto del pecado que hemos cometido y de la condenación que nos merecemos por ser pecadores. Pues la única manera de huir de la ira venidera es corriendo a Cristo. Corriendo a Cristo. Y Cristo es la representación del amor de Dios. Y estos dos atributos coexisten en Dios. No deja de ser Dios cuando se desata su ira y no deja de ser Dios cuando se desata su amor. Lo que pasa es que el énfasis de estos dos atributos será para dos grupos distintos de personas. El énfasis de la ira de Dios será en los no creyentes y su amor y misericordia sobre los creyentes, sobre los incrédulos su ira, sobre los creyentes y sus hijos su amor. Aún el Señor, no podemos denominar la ira de Dios, sino podemos denominar más su disciplina. Y a veces será mucho mejor su disciplina
si ésta nos va a guardar de su ira. Y es aquí donde parto a explicarles lo que les quiero explicar con Moisés. Ven, terminamos las diapositivas y se los explico. La ira de Dios debería motivarnos a la evangelización. Segunda de Pedro 3, del 9 al 10 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos arderán, serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el pasaje donde les estoy demostrando que cuando venga, dice, el Señor no retarda su promesa, y cuando el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, habla de la segunda venida de Cristo, pero dice que la segunda venida de Cristo también será unida al fin del mundo, porque dice, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de los dos elementos unidos, de la venida del Señor y el fin del mundo. Mientras las personas que no depositaron su fe en Cristo están reangustiadas porque llegó su fin, el creyente lo verá con esperanza. Debemos predicar el Evangelio ahora que hay tiempo. El Señor le pregunta a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? ¿Y sabes por qué les preguntaba eso? El Señor les pregunta eso a los fariseos. Perdón, es Juan el Bautista el que les pregunta eso. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y saben por qué les pregunta eso? Porque ellos iban a rechazar al único camino que los podía salvar de la ira venidera, que era Cristo. No le podemos dar la espalda al único que nos salva de la ira de Dios. Por eso prediquemos del Señor Jesucristo.